La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del bufete Justicia and Partners cuando Fernando Aguilar, el director, llamó a Esperanza Delgado a su despacho. Ella sabía que no le esperaba nada bueno. Desde hacía 2 meses corrían rumores de despidos en el despacho. Los clientes eran cada vez menos y las facturas del alquiler seguían llegando fielmente. La secretaria Rosa se limitó a negar con la cabeza cuando Esperanza pasó por delante de su mesa, lo que confirmó sus peores temores. Esperanza, siéntate. Aguilar no levantó la vista de sus papeles. Su despacho estaba amueblado con viejos muebles de madera oscura. De las paredes colgaban diplomas y fotos de funcionarios locales. El aire acondicionado zumbaba, intentando hacer frente a la humedad. Esperanza se sentó en una silla frente al enorme escritorio y cruzó las manos sobre el regazo. Llevaba 5 años trabajando aquí, tramitando divorcios, pequeñas disputas sobre propiedades y redactando testamentos para los ancianos residentes de su pequeña ciudad colombiana. El trabajo no pagaba mucho dinero, pero la hacía sentirse útil. Tenía su propia despensa armario con un escritorio, 2 sillas y un archivador. «Se da cuenta de la situación en la que se encuentra nuestra oficina», dijo Aguilar. Tenía unos 50 años, bigotes grises, el aspecto cansado de un hombre que ya no creía en lo mejor. La familia Moreno cogió su caso de herencia. Se fue a la capital, a un bufete más grande. Carrera también se fue. Y ayer llamaron de la alcaldía. El contrato legal había sido entregado a orden y ley. Esperanza asintió. Sabía lo de la pérdida de clientes. Todo estaba al descubierto en su pequeño despacho. Aguilar se encargaba de los casos importantes, su ayudante Ramírez de los inmobiliarios y Córdoba del derecho de familia. Esperanza era la más joven, con los casos más sencillos y el salario más bajo. Desde el 1 de julio hemos tenido que reducir la plantilla a la mitad. Solo quedan Ramírez y Córdoba. Aguilar sacó un sobre de un cajón del escritorio. Se le compensará con el sueldo de un mes y una referencia de carácter, si es necesario. Esperanza cogió el sobre sin abrirlo. Dentro había dinero que la mantendría hasta su próximo trabajo, si tenía la suerte de encontrarlo rápidamente. «Fernando, ¿y si las cosas mejoraran?», le preguntó. «Si las cosas mejoran, seré el primero en llamar», se encogió de hombros Aguilar. «Pero no te hagas ilusiones. La gente o va a la capital o tramita las cosas a través de gente que conoce. Los tiempos están cambiando». Esperanza recogió sus pocas pertenencias del armario. Una lámpara de escritorio que había traído de casa, una foto de la graduación universitaria, 2 tazas y una caja de bolígrafos. Ramírez y Córdoba fingían estar ocupados trabajando, pero ella podía sentir sus miradas. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, y por la tarde todo el mundo sabría que habían despedido al abogado de Esperanza. El camino a casa se le hizo interminable. Esperanza caminó por calles familiares. Pasó por delante de las fruterías de don Alberto, donde siempre estaba presente el olor a plátanos y mangos maduros. Por delante de pequeños cafés, donde los ancianos jugaban al dominó bajo los toldos y discutían los partidos de fútbol. En el bolsillo de mi chaqueta había un recibo de la luz, que había que pagar al final de la semana, y otro del agua. Pasó un autobús hacia el centro, abarrotado de gente. Esperanza miró el cambio que llevaba en el bolsillo, suficiente para el billete, pero decidió caminar, retrasando el momento de darle la noticia a Rubén. El sol era abrasador, el asfalto se derretía bajo sus pies, el polvo de los coches que pasaban flotaba en el aire. Su casa estaba al final de la calle San Martín, una estructura de una sola planta con pintura amarilla desconchada y un tejado metálico que sonaba como un tambor bajo la lluvia. Un pequeño patio cerrado por una valla baja, un viejo árbol de mango bajo el cual Rubén aparcaba siempre su taxi. Los vecinos estaban sentados en el portal de la casa de enfrente y no ocultaban su curiosidad. Todos habían visto a Esperanza llegar a casa antes de lo habitual. Esperanza empujó la puerta y vio el taxi amarillo de Rubén aparcado a la sombra. El gato de un vecino estaba sentado en el capó, lamiéndose la pata. Así que su marido ya estaba en casa, o bien entre encargos, o bien había terminado de trabajar por hoy. Rubén estaba sentado en la cocina, ante una pequeña mesa de plástico, mirando fijamente un viejo televisor que mostraba un partido de fútbol. El locutor comentaba excitado el partido, pero el sonido estaba bajado. Delante de Rubén había una botella medio vacía de cerveza Águila
y un plato con restos de plátanos fritos. Sobre la mesa había billetes arrugados, las ganancias del día, contadas varias veces. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. En la pantalla, un futbolista caía en el área de penalti y Rubén hizo una mueca. Me han despedido. Esperanza dejó la bolsa de las cosas en el suelo y colgó el bolso en el respaldo de una silla. Rubén miró a su mujer, se encogió de hombros y dio un sorbo a la botella. ¿Qué vas a hacer ahora? Buscar otro trabajo. Esperanza abrió la nevera, evaluando las escasas existencias. Los restos del arroz y el pollo de ayer, 3 huevos, un cartón de leche, un trozo de queso. No era suficiente para una semana. Aguilar dijo que haría una recomendación. Recomendación, sonrió Rubén, cambiando de canal. Esa recomendación no te servirá de mucho en esta ciudad. Aquí ya hay suficientes abogados. La gente ni siquiera tiene dinero para comprar comida, y mucho menos abogados. Tenía razón, y eso era lo que más me cabreaba. Había 3 bufetes de abogados en su ciudad, y en todos ellos trabajaba gente con mucha experiencia y contactos. Orden y ley era propiedad de la familia Quintero, que controlaba la mayoría de los negocios inmobiliarios. Lex Familia se especializaba en los asuntos familiares de los agricultores ricos de los alrededores. Y la tercera oficina, Justicia Popular, era una cooperativa que solo empleaba a lugareños que conocían personalmente media ciudad. ¿Cuánto dinero tenemos? Esperanza sacó el arroz y lo puso en la olla. 350 pesos para hoy. Rubén señaló los billetes. Más lo que te queda de tu sueldo. Es suficiente para una semana. Quizás semana y media si ahorras dinero. No comprando carne, por ejemplo. Esperanza hizo cuentas mentalmente. Indemnización más el resto de su sueldo, unos 200,000 pesos. Alquiler de la casa, servicios, comida, gasolina para el taxi de Rubén. Si encontraban trabajo en un mes, tal vez podrían salir de deudas. Si no, tendrían que pedírselo a los padres de Rubén o a los suyos, que vivían en un pueblo vecino y apenas llegaban a fin de mes con sus pensiones. Llamaron a la puerta. 3 golpes secos que Esperanza habría reconocido entre 1000 otros. Magnolia Santos, su suegra, nunca llamaba con delicadeza. Llamaba como un policía, exigente, intolerante. ¡Abre, soy yo! Magnolia carecía de 2 dientes delanteros, pero se negaba por principio a que le pusieran dentadura postiza. Magnolia tenía 62 años, pero aparentaba 70. Vivir en la pobreza, dar a luz y criar a 4 hijos sola tras la muerte de su marido, y las constantes preocupaciones la habían envejecido prematuramente. El pelo gris recogido en un apretado moño, un vestido negro que había llevado durante 10 años y que se había desteñido hasta un gris indeterminado, y una expresión perpetuamente contrariada, como si el mundo entero hubiera sido diseñado para fastidiarla. Entró en casa como un huracán sin saludar, arrastrando unas bolsas de plástico. Magnolia vivía a 2 manzanas de allí, en una casa que había heredado de su difunto marido, y se sentía en el deber de supervisar la vida de todos sus hijos, especialmente de Rubén, que era el menor y el favorito. Rubencito, hijo, he oído que han despedido a tu mujer. Magnolia se acomodó en la única silla disponible, acomodando los paquetes a su alrededor. Doña Carmen dijo que la había visto llegar a casa a mediodía con algunas cajas. A eso hemos llegado. Mamá, no empieces, pidió cansado Rubén, bajando aún más el volumen del televisor. ¿Cómo no empezar? Magnolia sacó un racimo de plátanos verdes de la bolsa y los puso sobre la mesa. Le dije a Rubén hace 7 años que no debería haberme casado contigo. Le dije que cogiera a una chica de buena familia, de nuestro barrio, que supiera lo que es trabajar y ahorrar dinero. ¿Y qué hizo? Se enamoró de unos ojos bonitos. Esperanza removía en silencio el arroz en la sartén, añadiendo un poco de agua para que no se quemara. En 7 años de matrimonio, había oído este discurso docenas de veces. Magnolia nunca lo había aceptado, ni cuando Esperanza había ido a la universidad y daba clases particulares a tiempo parcial, ni cuando había aceptado un trabajo en una oficina y al principio traía más dinero a casa que Rubén, ni ahora que se había quedado sin trabajo. Desde el principio supe que no saldría nada bueno de ella, continuó Magnolia, sacando un paquete de harina de maíz de otra bolsa. La chica viene de una familia decente. Su padre trabaja en un banco. Su madre es maestra. Se creen mejores que nosotros.
¿Somos peores? Somos gente honrada, trabajadores. Mamá, Rubén se levantó de la silla y fue a la nevera a por una nueva botella de cerveza. ¡No me mames! Magnolia hizo un gesto con la mano. ¿Y ahora qué? ¿Sentarse en el cuello de su marido? Y Rubén ya está trabajando duro, de la mañana a la noche, llevando a todo tipo de borrachos y vendedores ambulantes. ¿Cuánto ganan los taxistas? Céntimos. La gasolina es cara. Hay que arreglar el coche, pagar impuestos. Y ella estaba acostumbrada a la buena vida, a sus trajes y zapatos. Esperanza miró su ropa, una sencilla blusa blanca que había comprado hacía 3 años en unas rebajas, una falda negra hecha con un vestido viejo, unos zapatos que ya necesitaban reparación. Nada de lujos, todo práctico y barato. Pero Magnolia no podía verlo. Conseguiré un trabajo, dijo Esperanza en voz baja. Lo conseguirás. Magnolia resopló y había tanto sarcasmo en su voz que quiso salir de la cocina. ¿Dónde lo encontrarás? ¿Quién te necesita? Hay muchos abogados en la ciudad, y todos con experiencia, con clientes, con dinero para sobornar a los funcionarios. ¿Y tú? Joven sin contactos, sin dinero para engrasar a la gente adecuada. Has llevado a tu familia a la pobreza. Mamá, ya basta. Rubén abrió la botella y volvió a sentarse a la mesa. Esperanza no tiene la culpa de que cierren la oficina. Van a despedir a todos menos a dos. ¿No es culpa de ella? Magnolia se salpicó las manos y las pulseras de sus muñecas tintinearon. ¿De quién es la culpa? No sabe mantener un trabajo. Esa es la cuestión. Probablemente le daba importancia a los jefes, a ella misma. Pensaba que porque tenía un diploma, todo el mundo le debía un favor. Conozco a ese tipo. Vienen a trabajar como si fuera un día de fiesta, y en cuanto empiezan las dificultades, levantan las manos. Trabajé allí 5 años, dice Esperanza, sin apartar la vista de la cocina. 5 años, se burló Magnolia. ¿Y qué hiciste en esos 5 años? ¿Te compraste una casa? ¿Tuviste hijos? ¿Hiciste una carrera para tu marido? Nada. Solo gastó dinero en su ropa y cosméticos. Esperanza apagó la cocina y se hundió pesadamente en una silla. Era inútil discutir con Magnolia. Siempre encontraría a alguien a quien culpar, y ese alguien sería invariablemente su cuñada. Rubén permaneció en silencio, mirando fijamente el televisor, donde ponían un anuncio de detergente. Nunca había defendido a su mujer de los ataques de su madre, pues creía que las mujeres debían arreglar las cosas entre ellas. Magnolia se quedó media hora más en la casa, sacando la compra de las bolsas y hablando de cómo vivían las mujeres de otros taxistas. Frugales, sin comprar cosas innecesarias, teniendo hijos y llevando una casa. Cada historia era un reproche a Esperanza, una insinuación de que no estaba a la altura del ideal de esposa de un trabajador. Paloma Gutiérrez tiene 30 años y ya tiene 3 hijos, dijo Magnolia, poniendo plátanos en un jarrón. Su marido trabaja en una obra, gana menos que Rubén, y viven mejor, porque la mujer es lista, frugal, cose, cocina, va temprano al mercado a comprar comida barata. Paloma no trabajaba, dice Rubén. Exacto, se alegró Magnolia. No trabajaba, sino que se quedaba en casa, como debe hacer una esposa. Criaba a sus hijos, ayudaba a su marido, no corriendo por las oficinas, dinero para recibir aire. Cuando Magnolia se marchó por fin, llevándose consigo las maletas vacías y la promesa de volver mañana con nuevos consejos, Esperanza sintió que la tensión caía de sus hombros. La casa se llenó de silencio, solo roto por los sonidos del televisor y la música lejana de la casa del vecino. Rubén cambió a otro canal que emitía una telenovela brasileña. En la pantalla, gente guapa con ropa cara resolvía sus problemas en lujosas mansiones. La realidad fuera de la ventana, la calle polvorienta, la valla nudosa, los perros ladrando, parecía especialmente miserable contra el brillo del televisor. Hacia las 7 de la tarde volvieron a llamar a la puerta, pero esta vez con delicadeza. 2 golpecitos silenciosos. Esperanza abrió y vio a Soledad Herrera con una caja de la pastelería Dulce María. «Te he traído un pastel». Soledad entró en la cocina, colocando la caja sobre la mesa. «De chocolate y nueces, tu favorito. Creo que hoy necesitas algo dulce». Soledad trabajaba en la farmacia San Rafael de la ciudad como farmacéutica. Era 3 años más joven que Esperanza,
y tenía un don para encontrar el lado bueno de cualquier situación. Tenía el pelo corto y rizado que no se mantenía en su sitio, y la costumbre de llevar blusas de colores vivos que la hacían destacar entre las monótonas mujeres vestidas del pueblo. Esperanza sonrió por primera vez aquel día. Soledad siempre sabía qué decir y qué hacer. Se habían conocido en la universidad, estudiando en facultades distintas. Esperanza en Derecho, Soledad en Farmacia. Pero vivían en el mismo dormitorio y a menudo cocinaban juntas en la cocina común. Tras graduarse, ambas regresaron a su ciudad natal, y la amistad no hizo más que estrecharse. No te enfades tanto. Soledad cortó el pastel en porciones con un cuchillo de plástico. Ya encontrarás algo mejor. Quizás sea el destino. Deja sitio para algo más interesante. No hay nada más interesante en nuestro pueblo, suspiró Esperanza, sirviendo té en 2 tazas. A no ser que seas cajera en el supermercado Gran Plaza. O en el colegio, si se va algún profesor. Tonterías. Soledad revolvió el azúcar en su té. Tienes estudios, experiencia, sabes trabajar con la gente. Algo aparecerá. Lo principal es no desanimarse y no escuchar todo tipo de... Miró significativamente en la dirección donde Magnolia se había sentado hacía poco. Estaban sentadas en la cocina, tomando té y pastel y recordando sus años de estudiantes, cuando el mundo parecía enorme y las oportunidades ilimitadas. Entonces soñaban con hacer carrera en la capital, con tener sus propios despachos, con viajar. Soledad quería abrir su propia farmacia y Esperanza ser abogada de derechos humanos. En lugar de eso, una se sienta detrás del mostrador de la farmacia de otro, y la otra está en paro en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce, y las noticias viajan a la velocidad de la luz. ¿Recuerdas cuando íbamos a conquistar el mundo? Soledad sonrió. Sí, me acuerdo. Y recuerdo cómo planeamos reunirnos 5 años después de la graduación en el café central de la capital para hablar de nuestros éxitos. Pues nos vimos, rió Soledad, pero no en el central, sino en tu cocina. Y no dentro de 5 años, sino dentro de 10. Y no en la capital, sino en el mismo lugar donde nacimos. Soledad estaba contando las últimas noticias de la ciudad que había aprendido de los clientes de la farmacia. Don Alberto, el del puesto de frutas, se había casado con una viuda del bloque vecino. Había nacido un tercer hijo en la familia Moreno. En la Casa de Cultura empezaron las obras de renovación, que deberían estar terminadas para el Día de la Independencia. La vida habitual de un pueblo pequeño, donde cada acontecimiento se convierte en público. Y tenemos una nueva línea de cosméticos en la farmacia, dijo Soledad. De México. Es cara, pero es buena. ¿Quieres que te traiga unos probadores? ¿Para qué voy a necesitar cosméticos si no tengo trabajo? Esperanza dio un mordisco al pastel. Para estar guapa cuando vayas a buscar un nuevo trabajo, contestó Soledad. La apariencia también importa. Hacia las 8, Rubén se levantó de la mesa y dijo que iba a recoger a los últimos clientes. A esa hora mucha gente volvía a casa desde el centro, donde trabajaba en oficinas y tiendas. Los taxistas llamaban a esta hora la hora de oro. Se podía ganar más dinero en poco tiempo. No me esperes levantada, le dijo, besando a Esperanza en la coronilla. Quizá me deje caer por los chicos para hablar de negocios. Los muchachos se refería al grupo de taxistas que se reunían en el bar El Docé, en la esquina de Bolívar y Miranda. Allí bebían cerveza, jugaban al billar y se quejaban de la vida. Esperanza sabía que si Rubén pasaba por los tipos, no volvería en un buen rato, y no estaría sobrio. Los dos amigos se quedaron solos, y la conversación fluyó con más naturalidad. Soledad contó anécdotas divertidas de la farmacia. Cómo los hombres mayores se avergonzaban de comprar hemorroides, cómo las chicas jóvenes susurraban pidiendo pruebas de embarazo, cómo una clienta exigía píldoras del amor para su marido infiel. Tienes un trabajo interesante, comentó Esperanza. Hablar con la gente, ayudarla. Sí, es más divertido que cambiar papeles en la oficina, convino Soledad, aunque también hay algunas desventajas. La semana pasada vino uno pidiendo antibióticos sin receta. Le expliqué que no se puede, y gritó que yo conspiraba con los médicos para robar a la gente. Pero el sueldo es estable pero escaso. No puedo permitirme un piso. Tengo que vivir con mis padres. Todavía no me voy a casar. No he conocido a un hombre que valga la pena. Soledad nunca se ha casado.
Tuvo un novio en la universidad, pero después de graduarse se fue a Bogotá y se casó con la hija de su jefe. Luego hubo algunas aventuras más, pero ninguna desembocó en una relación seria. A los 30 años, ya era considerada una solterona para los estándares locales, pero no se desanimó y dijo que era mejor vivir sola que con un hombre inadecuado. A eso de las 9 entró Rubén, borracho, despeinado, con los ojos rojos y oliendo a ron barato. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y andaba con paso inseguro. «Oh, tenemos visita», se balanceó Rubén, agarrándose a la jamba de la puerta. «Soledad, nuestra querida amiga, ¿has venido otra vez a compadecerte de mi pobre esposa?» «Rubén, no empieces», advirtió Esperanza, sintiendo que el ambiente se tensaba. «¿Por qué no empezar?» Rubén se acercó y Esperanza pudo percibir el fuerte olor a alcohol mezclado con sudor y tabaco. «Toda la calle sabe que han echado a mi mujer del trabajo. La gente se ríe, es abogada, pero no pudo conservar su trabajo. Y esta, señaló con el dedo a Soledad, ha venido a consolarla. Es una gallina fastidiosa, siempre metiéndose en mis asuntos. ¡Rubén!» Esperanza se levantó de la silla. «¿Rubén qué?», levantó la voz, y los vecinos debieron de oírlo. «Digo la verdad, esa gallina siempre está aquí, siempre alborotando, dando consejos. Ella misma no tiene marido ni hijos, así que se mete en las familias de los demás. Se cree que si trabaja en una farmacia es más lista que los demás». Soledad apartó tranquilamente la taza y miró a Rubén. No había miedo ni confusión en sus ojos, solo frío desprecio. «¿Sabes qué, Rubén?», dijo con voz uniforme. «Eres un mandril borracho que no puede mantener a su propia mujer. En lugar de calmar a Esperanza, de ayudarla, te emborrachas en los bares y te comportas como un animal. Puede que no tenga marido, pero no vivo con un despreciable como tú». Rubén se puso rojo, guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído, y luego cogió un cubo de agua de la puerta. El agua estaba fría y sucia de migas, restos de detergente y pelos del trapo del suelo. «¡Fuera de mi casa!», gritó Rubén y arrojó el cubo a Soledad. El agua la salpicó de pies a cabeza. Soledad se levantó de un salto y corrió hacia la salida, limpiándose el barro de la cara. «¡Corre, corre!». Rubén se rió y se dejó caer en el sofá con los zapatos puestos. La primera semana de baja la pasó corriendo por la ciudad con una carpeta de documentos bajo el brazo. Esperanza visitó los 3 despachos de abogados, la notaría, la alcaldía, el banco e incluso la compañía de seguros Seguridad Total, que a veces contrataba abogados temporalmente. En todos los sitios le decían lo mismo: «Deje su currículum y si surge algo, le llamaremos». Pero no hubo llamadas. En Order and Law ni siquiera la dejaron pasar de la recepcionista. Una mujer mayor con gafas miró su currículum y le dijo que solo contrataban personal por recomendación de los clientes. En Lex Familia, el director la recibió, la escuchó, pero le explicó que están especializados en litigios de tierras y casos de herencias de grandes agricultores, y eso requiere una experiencia especial. Justicia Popular resultó ser una cooperativa de 5 personas que se repartían sus escasos ingresos y no aceptaban nuevos. Esperanza intentó encontrar trabajo fuera de la abogacía. El supermercado Gran Plaza necesitaba cajeras, pero la paga era la mitad de lo que ella recibía en la oficina. El Banco Crédito Popular buscaba un asesor, pero exigían experiencia en banca. La compañía de seguros tenía una vacante de agente comercial, pero había que tener coche propio para desplazarse hasta los clientes. «¿Por qué no pruebas en la escuela?». Rubén se lo propuso cuando volvió a casa con las manos vacías. «Allí siempre falta gente». «No hay vacantes en las escuelas», respondió Esperanza cansada. «Acaba de empezar el curso y todas las plazas están ocupadas. Y además, para enseñar hace falta un título de maestra». «¿Y ahora qué?». Rubén abrió la tercera botella de cerveza del día. «¿Te vas a quedar en casa?». El dinero empezaba a escasear. La indemnización por despido se gastaba en lo esencial: comida, servicios, gasolina para los taxis. Los ingresos de Rubén eran inestables. Los días buenos ingresaba 400 o 500 pesos. Los días malos apenas tenía para gasolina. Y los días malos eran cada vez más, porque empezó a beber no solo por la noche, con los chicos, sino también durante el día, entre viaje y viaje. «Los clientes lo huelen», se quejaba.
Se suben al coche, arrugan la nariz y me piden que pare. ¿Y qué hacer? El trabajo es nervioso, la gente es maleducada, todo el mundo está descontento. No se puede aguantar sin cerveza. Esperanza se dio cuenta de que era un círculo vicioso. Rubén bebía porque estaba estresado, pero por culpa de la bebida perdía clientes, lo que le creaba aún más estrés. Los intentos de hablar seriamente con él no llevaban a ninguna parte. O se desentendía o se enfadaba, acusando a su mujer de sermonearle. Al final de la segunda semana, les quedaban poco más de 100,000 pesos. Eso bastaría para otra semana, 10 días a lo sumo. Esperanza calculó sus opciones. Podía pedir dinero a sus padres, pero ellos vivían de una modesta pensión. Podía recurrir a Magnolia, pero probablemente provocaría otro escándalo y se lo reprocharían el resto de su vida. Podría vender algunas de sus pertenencias, pero no había nada que vender. No tenían nada de valor. Vete de camarera a un restaurante, le aconsejó Soledad cuando se encontraron en la farmacia. Allí dan buenas propinas, sobre todo los fines de semana. ¿La cocina o el patio? Esperanza conocía ambos lugares, pequeños restaurantes familiares que preparaban comida sencilla para trabajadores y estudiantes. No, hay novedades, bajó la voz Soledad, aunque en la farmacia no había nadie más que ellas. Van a abrir un nuevo restaurante en el centro. Se llama El Refugio. El dueño ha venido de la capital y tiene mucho dinero. Dicen que será el primer sitio realmente decente de nuestra ciudad. Esperanza se interesó. Si el restaurante es realmente nuevo y pretende ser de alto nivel, podría tener un sueldo decente y propinas decentes. ¿Dónde abrirá exactamente? En la Plaza de Bolívar, en ese viejo edificio donde estaba el taller de costura. Llevan un mes reformándolo, con albañiles y diseñadores de la capital. Doña Clara, que vive enfrente, dijo que era precioso. ¿Cuándo se inaugura? Esta semana. Ya están contratando personal. Ve mañana por la mañana, puede que haya sitio. A la mañana siguiente Esperanza se puso su mejor traje. El azul oscuro que compraba para las reuniones importantes en la oficina, zapatos de tacón bajo y maquillaje mínimo. El espejo reflejaba a una mujer de aspecto profesional y fiable, justo lo que necesitaba para trabajar en un restaurante. La Plaza de Bolívar era el corazón de la ciudad, con la antigua iglesia, el ayuntamiento, algunas tiendas y cafés. Recordaba el edificio donde se abría el restaurante de su época escolar, donde funcionaba el taller de costura de Doña Esther, donde su madre solía llevarla a hacer los dobladillos de sus uniformes escolares. Ahora la fachada estaba completamente renovada. Revoque de color claro, grandes ventanales y un elegante rótulo, El Refugio, en letras doradas sobre fondo verde oscuro. El interior era aún más bonito. El interior era de colores cálidos, paredes crema, madera oscura, flores frescas en cada mesa. El suelo era de baldosas de cerámica con dibujos, y el techo estaba decorado con vigas de madera. Todo parecía caro, pero no ostentoso, sino más bien acogedor y refinado. Detrás de la barra había un hombre de unos 38 años hablando por teléfono. Era alto, atlético, vestía camisa blanca y pantalones oscuros. Llevaba el pelo bien recortado, una ligera barba incipiente y unos atentos ojos marrones. Terminó la conversación y se acercó a Esperanza. Bienvenida al refugio. Soy Patricio Mendoza, el dueño. Le tendió la mano para estrechársela. ¿En qué puedo ayudarle? Esperanza Delgado. He oído que están contratando personal. Me gustaría trabajar de camarera. Patricio le dirigió una mirada apreciativa, no insolente, sino profesional, como la de un hombre acostumbrado a evaluar a la gente con rapidez. ¿Tienes experiencia en restaurantes? No, pero aprendo rápido. Trabajé como abogado, sé comunicarme con la gente. Hablo bien. ¿Abogado? Patricio enarcó una ceja. ¿Por qué iba a trabajar de camarera una abogada? Esperanza decidió ser sincera. Al fin y al cabo, en un pueblo tan pequeño la verdad podía comprobarse fácilmente. Me han despedido. El bufete está reduciendo personal. Llevo 15 días buscando trabajo, pero no hay vacantes legales. Ya veo, asintió Patricio. Yo también soy licenciado en Derecho. Me licencié en la Universidad de Bogotá. Incluso trabajé en un bufete durante un año. Luego me di cuenta de que no era para mí y me dediqué a la restauración. Esperanza se sintió aliviada, así que comprendía su situación. ¿Tiene referencias? Sí.
Sacó de su bolso una referencia de carácter de Aguilar y una copia de su diploma. Patricio leyó los documentos con atención, mirando de vez en cuando a Esperanza. No es un trabajo fácil, dijo finalmente. Somos un restaurante de categoría y la clientela será exigente. Hay que conocer la carta, saber recomendar un plato y servirlo bien. El horario es por turnos, a veces hasta altas horas de la noche, a veces los fines de semana. Sueldo, 250,000 pesos al mes más propinas. ¿Qué te parece? 250,000 era menos de lo que ganaba en la oficina, pero con las propinas podría ser más. Me parece bien. Entonces, bienvenido al equipo, sonrió Patricio. Mañana a las 9 de la mañana ven a la reunión informativa. Aquí se entregará el uniforme. Falda negra, blusa blanca y delantal negro. Y también, llámame Patricio, sin ceremonias. Esperanza volvió a casa con el corazón ligero. Por fin había una perspectiva de ingresos estables. Aunque no fuera un trabajo legal, era mejor que quedarse de brazos cruzados y gastarse hasta el último céntimo. Rubén recibió la noticia con indiferencia. Bueno, está bien. Al menos el dinero irá a la casa. Es un buen sueldo, más las propinas. Puede que incluso más que en la oficina. Ya veremos. Rubén abrió una botella de cerveza. No te pongas chulo, una camarera no es una abogada. A la mañana siguiente, Esperanza llegó al restaurante a las 9 en punto. Patricio ya estaba allí, mirando unas facturas. Además de ella, acudieron otras 3 chicas, Rosario, Belén y Nuria. Todas más jóvenes, todas sin estudios superiores, todas de familias donde cada peso contaba. Patricio les enseñó la cocina, les explicó el sistema de pedidos, les habló de los platos de la carta. Esperanza escuchaba atentamente, memorizando detalles. Tenía buena memoria, hábito profesional de una abogada que debe recordar muchas leyes, artículos, precedentes. Esperanza, tú coges las mesas del 1 al 6, les distribuyó Patricio. Esta es nuestra zona VIP, donde se sientan los invitados más importantes. Rosario, las mesas 7 a 12, Belén y Nuria son las otras. Esperanza se sorprendió. Normalmente a los recién llegados se les dan los peores asientos, y las mesas VIP se confían a camareras experimentadas. Pero no discutió. El primer día de trabajo fue bien. El restaurante acababa de abrir, pero ya había visitantes. Empresarios locales que querían impresionar a sus parejas. Algunas parejas que celebraban aniversarios. Un grupo de turistas de la capital. Esperanza memorizaba fácilmente los pedidos, explicaba amablemente los platos y se aseguraba de que los comensales tuvieran siempre los vasos llenos. «Trabajas muy bien», dijo Patricio al final del turno. «Se nota que estás acostumbrada a la responsabilidad». «Gracias. Me gusta. Mañana también servirás mesas VIP. Es más clientela, pero las propinas son mejores». Esperanza notó las miradas contrariadas de las otras camareras. Rosario, que llevaba 3 años trabajando en los restaurantes de la ciudad, estaba claramente deseando entrar en la zona VIP. Belén y Nuria cuchicheaban entre ellas, lanzando miradas lascivas en dirección a la chica nueva. Al cabo de una semana, se hizo evidente que Patricio distinguía a Esperanza del resto del personal. A menudo se acercaba a sus mesas, le pedía su opinión sobre los nuevos platos que preparaba el chef. Le preguntaba cómo se podía mejorar el servicio. Cuando un cliente se quejó de una sopa demasiado salada, Patricio se disculpó con él, pero luego le dijo a Esperanza que había comunicado la queja correctamente y que esos detalles eran importantes para la reputación del establecimiento. «Tienes un buen sentido de la psicología», explicó. «Sabe cómo tratar a cada cliente. Es una cualidad poco común». Una semana más tarde, le llevó un ramo de rosas blancas. «Por un trabajo bien hecho», dijo entregándole las flores, «y por ayudarnos a ganarnos una buena reputación tan rápidamente». Las otras camareras guardaron silencio, pero Esperanza podía sentir sus miradas. Después del trabajo, Rosario se le acercó en los vestuarios. «¿Crees que no nos damos cuenta de lo que pasa?», le dijo en voz baja. «El dueño te ha echado el ojo, pero no te dejes engañar. Los hombres son como los amos, siempre eligen a las nuevas, juegan con ellas y las abandonan». «No pasa nada», respondió Esperanza. «Solo estoy haciendo un buen trabajo». «Claro, claro», sonrió Rosario. «Lleva flores a todo el mundo por un buen trabajo». En casa, Esperanza puso las rosas en un jarrón y no le dijo a Rubén de dónde venían.
Él ya estaba descontento con su nuevo trabajo. No le gustaba que su mujer llegara tarde, que tuviera dinero para propinas, que vistiera diferente. Esperanza se compró nuevos cosméticos para trabajar en el restaurante. Empezó a cuidarse el pelo y la manicura. Era parte del trabajo. Los clientes VIP se fijan en los detalles. «Vas vestida de fiesta», murmuró Rubén, mientras se preparaba para trabajar con una blusa nueva. «Es un código de vestimenta. En un establecimiento decente, el personal tiene que tener buen aspecto». «Un establecimiento decente», se burló. «Una camarera en un establecimiento decente. Mi mujer lleva platos para ricos». Esperanza no discutió. El sueldo más las propinas aportaban más dinero a la casa que lo que Rubén ganaba con los taxis. Eso le enfadaba, aunque no lo admitía abiertamente. Después de un mes trabajando en el restaurante, Esperanza quedó con Soledad en su café favorito de la plaza. Su amiga notó el cambio de inmediato. «Estás más guapa», le dijo. «Estás diferente, más segura de ti misma. Me gusta el trabajo, y el dinero es bueno. La semana pasada gané más de 300,000 con las propinas». «¿Y cómo es el dueño?». Soledad sonrió significativamente. «Dicen que es guapo. Normal. Educado, educado. No como algunos que piensan que porque les obedezcas no pasa nada por ser maleducado». «¿Solo educado?». Soledad no paraba. «¿Por qué te regala flores?». Esperanza se sorprendió. «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño». «¿Cómo lo sabe?». «Rosario Gutiérrez es mi vecina. Ella me lo contó. Dice que el casero te ha estado mirando y tú finges no darte cuenta». «Puede que sí». «¿Y qué? ¿Y qué?». Soledad se inclinó sobre la mesa. «Está enamorado de ti. Es un hombre maduro, rico e inteligente. Y tú estás casada con un alcohólico que no te aprecia». «Soledad, no seas tonta». «¡Qué tontería! ¿Crees que no veo lo que está pasando? Rubén cada vez bebe más, cada vez trabaja peor, y tú cargas con la familia. Y luego llega un hombre que te respeta, te aprecia, te ve no como una sirvienta, sino como una persona». Esperanza guardó silencio. Lo que había dicho Soledad era cierto, al menos en parte. Patricio la trataba de una manera especial. No solo como empleada, sino como una mujer con la que era interesante hablar, a la que era agradable ver todos los días. Aún así, estaba casada. ¿Casada con quién? Soledad levantó la voz, pero luego se dio cuenta y habló más bajo. ¿Con un hombre que te humilla? ¿Que no puede mantener a su familia? ¿Que se emborracha y hace escándalos? Llevamos juntos 7 años. 7 años de errores no es razón para seguir cometiendo errores. Mírate, eres joven, hermosa, educada. Tienes toda la vida por delante y la estás desperdiciando con un hombre que no te merece. Soledad, basta. No, no lo mereces. Su amiga la agarró del brazo. Soy tu mejor amiga y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te destruyes. Este Patricio es tu oportunidad de tener una vida normal, una relación con un hombre decente. No pierdas esta oportunidad, Esperanza. Oportunidades como esta no se presentan muy a menudo. De camino a casa, Esperanza pensó en lo que había dicho Soledad. Su amiga tenía razón en muchas cosas. Efectivamente, Rubén había cambiado en los últimos años. Bebía cada vez más, trabajaba peor, se había vuelto más irritable e indiferente. ¿Y Patricio? Patricio era diferente. Se interesaba por su opinión, le agradecía su trabajo, la trataba con respeto. Pero entre la comprensión de esto y la voluntad de cambiar algo, había un abismo no tan fácil de superar. 7 años de matrimonio, la costumbre, el miedo al cambio, la incertidumbre de que la relación con Patricio no es solo el encaprichamiento de un empresario con una empleada guapa. Un Rubén borracho la esperaba en casa, quejándose de la cena que no había tenido tiempo de preparar por el retraso en el trabajo. Mirándole, despeinado, con los ojos rojos, con manchas en la camisa, Esperanza vio clara por primera vez la diferencia entre los dos hombres de su vida. El martes había sido un día especialmente ajetreado. Se había reservado una gran mesa en el refugio para una delegación de empresarios de la capital que habían venido a hablar de la apertura de una nueva fábrica en la ciudad. Patricio estaba nervioso desde por la mañana, comprobando cada detalle, desde la frescura de las flores en los jarrones hasta el brillo de las copas. La reputación del restaurante acababa de formarse y clientes como este
Podían mejorarla o arruinarla con una mala crítica. Esperanza, tú servirás su mesa, dijo ajustando las servilletas de la mesa VIP número 3. Habían pedido un menú degustación con acompañamiento de vino. Asegúrate de que las copas nunca estén vacías, pero no seas intrusiva. Esta gente aprecia la delicadeza. Todo irá bien, le aseguró Esperanza. En 2 meses de trabajo había aprendido todas las sutilezas del servicio al cliente VIP. Sabía cuándo acercarse a la mesa y cuándo era mejor mantenerse alejada. Podía retirar discretamente los platos sucios y traer otros nuevos en silencio. La delegación llegó a la 1 en punto. 5 hombres con trajes caros y una mujer con un vestido elegante. Todos se comportaron con discreción, pero exigentes. Pidieron los platos más caros, varias botellas de vino y postres. La cuenta prometía ser impresionante y las propinas generosas. Esperanza sirvió los platos, cambió los platos, rellenó el vino, respondió a preguntas sobre la composición de los platos. Uno de los empresarios llegó a elogiar el servicio. Muy profesional, como en los mejores restaurantes de Bogotá. Patricio, que pasaba por allí, le hizo un gesto de aprobación con la cabeza. A las 3:30, cuando los comensales terminaban sus platos principales y pasaban a los postres, se oyó el rugido de un motor en el exterior. Un coche se acercaba a gran velocidad al edificio del restaurante, pero no aminoró la marcha. Un segundo después se oyó un terrible estruendo. Algo pesado se estrelló contra las puertas de cristal. El ruido de los cristales rotos se mezcló con los gritos de los clientes. Un taxi amarillo, con humo bajo el capó, entró en la sala del restaurante, derribando mesas y sillas a su paso. El radiador estaba pinchado, los faros destrozados, el parachoques maltrecho. Pero el coche seguía en marcha. Rubén iba al volante, borracho, con los ojos rojos y la camisa desabrochada hasta la cintura. En el asiento del copiloto, Esperanza vio a una mujer joven, pelirroja, con un vestido rojo ajustado. Estaba claramente achispada, riendo y diciéndole algo a Rubén. Él se volvió hacia ella y la besó directamente en los labios, largo y desafiante, como si quisiera que todo el mundo lo viera. Esperanza la reconoció. Yasmín Caballero, la peluquera de la peluquería Belleza de la calle Miranda. Tendría unos 26 años y era conocida en la ciudad como una chica guapa pero frívola. Se rumoreaba que salía con varios hombres a la vez, que le gustaban los regalos caros y que no era muy exigente con las relaciones. «Ahí está mi querida esposa», gritó Rubén abriendo la puerta del coche. «Trabaja en un restaurante, sirviendo a hombres ricos». En las manos llevaba un bate de béisbol, de aluminio, brillante. Esperanza no lo había visto nunca y no sabía de dónde lo había sacado. Rubén salió del coche, tambaleándose y sujetándose al bate como apoyo. «¿Creías que no lo reconocería?», continuó, agitando el bate en el aire. «¿Creías que mi marido era tonto? Lo sé todo. Sé lo de tu aventura con ese ricachón. Todo el pueblo habla de ello». Los clientes saltaron de las mesas presas del pánico, derribando sillas y derramando vino. Algunos corrieron hacia la salida de emergencia. Otros se escondieron detrás de los pilares. «¡Rubén, para!», gritó Esperanza, pero el ruido ahogó su voz. «¿Que pare?». Él se volvió hacia ella, y ella vio en sus ojos no solo locura de borracho, sino auténtica rabia. «7 años casada contigo, 7 años aguantando tus caprichos. ¿Y qué hay de ti? ¿Te encuentras un amante rico y esperas que me lo trague? No hay nada entre nosotros». Esperanza intentó acercarse a él, pero Rubén balanceó el bate y ella rebotó. «¡Mientes!». Golpeó la mesa más cercana con el bate. Platos y vasos volaron al suelo. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco. «Todo el pueblo lo sabe. Yasmín me lo ha dicho». Esperanza miró a la pelirroja, que seguía sentada en el coche, observando con cara de satisfacción. Estaba claro que Yasmín disfrutaba con el escándalo que ella misma había provocado con sus cotilleos. Rubén pasó a la mesa de al lado y la destrozó de un solo golpe. Luego otro. Los trozos de platos crujieron bajo sus pies. Las flores yacían en un charco de vino y agua de los jarrones volcados. En cuestión de segundos, la elegante sala se había convertido en un campo de batalla. «¿Dónde está tu amante?», gritó Rubén, mirando alrededor del restaurante. «¿Dónde está el rico que me robó a mi mujer? Que salga. Hablemos de hombre a hombre». En ese momento salió de detrás de una de las columnas un anciano.
el señor Fernández, cliente habitual del restaurante, que cenaba todos los martes en su mesa favorita, junto a la ventana. Estaba asustado, pero intentó mantener la dignidad. «Joven, pare este atropello», dijo con voz temblorosa. «Aquí hay gente decente». Rubén se dio la vuelta y, sin pensarlo, golpeó al anciano en la espalda con el bate. Fernández cayó, gimiendo de dolor, y quedó tendido en el suelo. Su mujer, que estaba escondida en una mesa vecina, gritó y corrió hacia su marido. «¡Rubén! ¡Estás loco!». Esperanza corrió hacia el herido, pero su marido le impidió el paso. «No estoy loco, ya lo tengo». Volvió a blandir el bate y ella dio un salto hacia atrás. «Me has traicionado. 7 años alimentándote, vistiéndote, y estás con el primer hombre que conoces. Trabajo aquí de camarera». «Camarera», se rió. «¿Por qué te regalan flores? ¿Por un buen trabajo?». Esperanza se dio cuenta de que era inútil discutir. En un estado de intoxicación etílica y celos, Rubén no escuchó ninguna explicación. Ya había decidido que su mujer le engañaba y ningún argumento podía hacerle cambiar de opinión. Rubén volvió al coche y se sentó al volante. Yasmín le susurró algo al oído, señalando distintas partes del salón. Parecía estar sugiriendo qué más se podía destruir. «Ahora te enseñaré a pegar a las mujeres de otros hombres», gritó Rubén y pisó el acelerador. El taxi rugió por la sala, aplastando mesas y sillas. Rubén hizo girar el volante, tratando de aplastar la mayor cantidad posible de muebles. Los clientes que quedaban se dispersaron presas del pánico, unos hacia la salida de emergencia, otros hacia la barra y otros hacia las paredes. Una pareja de ancianos no tuvo tiempo de rebotar. El coche golpeó la mesa donde estaban sentados y cayó con estrépito, aplastando a la mujer. Su marido intentó ayudarla a salir, pero la mesa pesaba mucho y el anciano no tenía fuerzas. «¡Socorro!», gritó. «¡Ayudadnos!». Pero Rubén no se detuvo. Condujo el coche por el vestíbulo como un loco, aplastándolo todo a su paso. Yasmín reía y aplaudía como si estuviera viendo un emocionante espectáculo. Esperanza corrió tras ella, intentando detener a su marido, pero el taxi fue más rápido. En pocos minutos, no quedaba nada del elegante interior del restaurante. Mesas convertidas en astillas, sillas rotas, vajilla destrozada, flores pisoteadas. El suelo estaba sembrado de fragmentos y trozos de muebles. De repente, se oyeron pasos rápidos desde la calle. Patricio y 2 guardias irrumpieron en el restaurante, hombres corpulentos vestidos de negro que había contratado después de algunos pequeños robos en otros establecimientos de la ciudad. «¿Qué está pasando aquí?». Patricio se detuvo, incapaz de creer lo que veía. Su restaurante, la idea que había construido durante meses, estaba en ruinas. Rubén se fijó en ellos y detuvo el coche en medio del vestíbulo. Apagó el motor, bajó del taxi y cogió el bate. «Ah, ahí está el amante de mi mujer», se dirigió hacia Patricio, agitando el bate. «¿Creías que ibas a esconderte detrás de la seguridad? Arreglemos esto como hombres». «Estás loco», dijo Patricio, pero no se echó atrás. «Mira lo que has hecho». «¿Lo he hecho?», se rió Rubén. «Aún no ha terminado. Te voy a romper la cabeza». Se abalanzó sobre Patricio con el bate, pero uno de los guardias le interceptó el brazo. Se inició una pelea. Rubén estaba borracho, pero su rabia le daba fuerzas. Luchó contra 2 guardias e intentó llegar hasta Patricio. «¡Te voy a matar!», gritó. «Los mataré a los 2. También mataré a la mujer de esa puta». Los guardias intentaron tirarlo al suelo, pero Rubén arremetió, mordiendo, dando codazos. En un momento dado, consiguió liberarse. Agarró un trozo de plato roto y se lo lanzó a Patricio. «¡Rubén, no!», gritó Esperanza. Pero Patricio consiguió rebotar. Los guardias volvieron a atacar a Rubén, esta vez con más fuerza. Uno le golpeó en el brazo con una porra y se le cayó la esquirla. Otro lo tiró al suelo y le clavó la rodilla en el pecho. «Suéltame», resolló Rubén. «Me vengaré de todos vosotros, y de ti, y de tu amante, y de todo el pueblo. Nadie se atreve a humillar a Rubén Vázquez». Patricio se acercó, mirando el restaurante destrozado. No había ira en sus ojos, sino una especie de confusión. Meses de trabajo, dinero invertido, esperanzas de éxito, todo destruido en unos minutos. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?». Rubén intentó levantarse,
pero el guardia no se lo permitió. Porque me robaste a mi mujer, porque crees que por tener dinero puedes hacer lo que quieras. No hay nada entre nosotros, gritó Esperanza. Rubén, te lo estás inventando. ¿Inventando? Rubén giró la cabeza en su dirección. ¿Y las flores? ¿Y el hecho de que te maquilles todos los días como si fueras a una cita? ¿Y el hecho de que vuelves a casa feliz como un gato que lamió la crema agria? Los guardias lo levantaron del suelo, sujetándole los brazos. Rubén no se resistió. Se le habían acabado las fuerzas y el alcohol le estaba provocando náuseas. Se puso en pie tambaleándose. Me vengaré de todos, murmuró. Encontraré la forma de castigarlos a todos. Y a ti, maldito ricachón, y a ese traidor. De repente se zafó de los guardias y corrió hacia el coche. Intentaron alcanzarle, pero Rubén ya había saltado al taxi y arrancado el motor. ¡Sube!, gritó a Yasmín. ¡Vámonos de aquí! Yasmín soltó una risita y cerró la puerta de un portazo. Rubén giró bruscamente y dirigió el coche hacia las puertas delanteras rotas. El taxi se desvió por la abertura, golpeó los restos del marco de la puerta y salió a la calle. Pero el caos no terminó ahí. Rubén iba a toda velocidad por la estrecha calle, incapaz de controlar el coche. El taxi chocó contra un coche aparcado, luego contra otro. Una valla publicitaria se vino abajo. En la acera había una anciana con una bolsa de la compra. Doña Carmen, la vecina de Magnolia. No tuvo tiempo de rebotar. El taxi la atropelló, cayó sobre el capó y rodó por la acera. La bolsa se abrió. Manzanas y plátanos rodaron por la calzada. ¡Alto!, gritaron los transeúntes. ¡Alto! Pero Rubén no se detuvo. El taxi embistió a otro coche con estrépito y dobló la esquina a toda velocidad, dejando un caos de cristales rotos, metal aplastado y heridos. En el restaurante reinaba el silencio, solo roto por los gemidos de los heridos y el sonido de las sirenas a lo lejos. Esperanza se quedó de pie en medio de la sala destrozada, incapaz de creer lo que había ocurrido. A su alrededor había restos de muebles, trozos de vajilla y flores marchitas. Lo que una hora antes había sido un bonito y acogedor restaurante, ahora parecía un campo de batalla. Patricio, comenzó, dirigiéndose al dueño del restaurante. Ya, estoy muy avergonzada. Perdóneme, por favor. Patricio estaba de pie junto a la mesa volcada, mirando las ruinas de su negocio. No había ira ni acusación en sus ojos, solo el cansancio y la tristeza de un hombre que había perdido algo en lo que había invertido toda su energía y sus esperanzas. No es culpa tuya, dijo en voz baja. No podías saber que él era capaz de algo así. Pero es por mi culpa. Esperanza sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Si yo no hubiera trabajado aquí, él nunca habría... Esperanza. Patricio se acercó a ella y le cogió suavemente la mano. Mira a tu alrededor. Mira lo que hizo tu marido. No lo hizo un hombre celoso. Lo hizo un hombre que perdió el control de sí mismo. Y tarde o temprano habría ocurrido de todos modos. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Unos minutos más tarde, las ambulancias llegaron al restaurante. Los paramédicos empezaron a atender a los heridos. El señor Fernández, que no podía levantarse tras ser golpeado con el bate, una anciana aplastada por una mesa, otros comensales magullados y cortados por la metralla. ¿Cuánto costará?, preguntó a Patricio cuando la policía hubo terminado con los informes. ¿Cuánto costará? Reconstruir el restaurante, para pagar los daños. Patricio miró el local en ruinas. Muebles, vajilla, electrodomésticos, reparaciones. Había que reconstruirlo todo. Mucho, dijo tras una pausa. Mucho. Más de lo que valía cualquier casa de nuestro pueblo. Esperanza asintió. Se dio cuenta de que Rubén nunca tendría tanto dinero. Entonces sí que iba a ir a la cárcel. Por mucho tiempo y en serio. La delegación de empresarios de la capital se marchó antes de terminar de comer. El resto de los visitantes se fue a casa, contando a sus amigos y vecinos lo que habían visto. Al anochecer todo el pueblo sabía lo que había ocurrido en el refugio. Esperanza se quedó en el restaurante hasta bien entrada la noche, ayudando a retirar escombros y astillas. Era inútil. Todavía habría que reconstruirlo todo, pero quería hacer algo para compensar a su marido. Vete a casa, dijo finalmente Patricio. Mañana será un nuevo día. Pensaremos qué hacer a continuación. ¿Y el restaurante? ¿Cuándo podrá volver a abrir? No lo sé.
Tal vez en unos meses. Quizá nunca. Esperanza salió del refugio sabiendo que su vida había cambiado para siempre. En cuestión de horas, había perdido su trabajo, su reputación y posiblemente a su marido. Esperanza caminó lentamente hacia su casa, retrasando el inevitable encuentro con Rubén. Después de lo ocurrido en el restaurante, no sabía qué esperar. Quizás se le había pasado la borrachera y se había dado cuenta de la enormidad de lo que había hecho. O tal vez, por el contrario, estaba aún más enfadado y dispuesto a continuar el escándalo en casa. La calle Saint Martin la recibió con el silencio habitual de la noche. Los vecinos estaban sentados en los umbrales de sus casas, comentando los sucesos del día. Esperanza sentía sus ojos clavados en ella. La noticia del destrozo del restaurante ya se había extendido por el barrio. Algunos la miraban con simpatía, otros con curiosidad y otros con mal disimulado regodeo. Esperanza, la llamó doña Rosario, la vecina de su derecha. ¿Se encuentra bien? Nos hemos enterado de lo que ha pasado allí. Estoy bien, gracias, respondió Esperanza brevemente, sin detenerse. No quería hablar de lo ocurrido con los vecinos. En un pueblo pequeño, los cotilleos crecían en detalles con cada relato, y por la mañana, la historia adquiriría proporciones fantásticas. Al acercarse a la casa, Esperanza oyó música y voces. Había una luz encendida en el patio, y la verja estaba abierta. El taxi amarillo de Rubén estaba aparcado bajo un árbol de mango, arrugado, con los faros rotos y el capó y el techo abollados. Al parecer, los daños se habían intensificado tras la huida del restaurante. En el porche había botellas de ron vacías, colillas y trozos de periódico. En la casa sonaba música, algunas canciones populares a todo volumen que ahogaban las conversaciones. Los vecinos ya debían de haberse quejado del ruido, pero a Rubén le daba igual. Esperanza empujó la puerta y entró en la casa. Lo que vio la hizo detenerse en el umbral. En la cocina, en la mesa del comedor, estaban sentados Rubén y Yasmín, ambos claramente borrachos. Delante de ellos había una botella de ron casi vacía, un plato con restos de plátanos fritos y un cenicero lleno de colillas. Yasmín llevaba el mismo vestido rojo que había llevado en el coche cuando destrozaron el restaurante, pero ahora estaba arrugado y manchado. Llevaba el pelo rojo despeinado y el maquillaje corrido. Tenía un aspecto vulgar y fanfarrón, sentada en su silla con la pierna por encima, fumando un cigarrillo. Rubén estaba sin camiseta y solo llevaba pantalones. Tenía arañazos en el pecho, probablemente de una pelea con los guardias del restaurante. Tenía los ojos enrojecidos y caminaba con paso inseguro. Estaba tan borracho que apenas podía sostenerse sobre su silla. «Ah, ahí está nuestra querida señora de la casa», dijo Yasmín, echando humo por la nariz. «¿Cómo van las cosas en el restaurante, querida? ¿Has hecho un buen trabajo hoy?» Esperanza no contestó. Se quedó mirando el cuadro, a la extraña mujer en su casa, en su mesa, que actuaba como una anfitriona en toda regla. Su marido, que ni siquiera la miraba, como si no le interesara su aspecto. «Rubén, tenemos que hablar», dijo ella. «¿Hablar?» Rubén por fin la miró. «¿Hablar de qué? De cómo me avergonzaste por toda la ciudad. De cómo tuviste una aventura con ese ricachón. No hubo ninguna aventura. ¿No la hubo?» Yasmín soltó una carcajada áspera y desagradable. «¿Por qué te regaló flores? ¿Y por qué te confiaba solo a ti las mesas VIP? ¿Crees que todas somos tontas?» Solo era un trabajo. Esperanza intentó hablar con calma, pero su voz temblaba de indignación. «Y además, ¿quién eres tú para meterte en nuestros asuntos?» «¿Quién soy yo?» Yasmín se levantó de la silla, tambaleándose. «Soy una mujer que sabe apreciar a un hombre de verdad, no como algunas que traicionan a sus maridos por amantes ricos. ¡Fuera de mi casa!» Esperanza dio un paso al frente. «¡Ya! ¿Fuera de tu casa?» Yasmín se acercó, y Esperanza pudo percibir el olor a perfume barato mezclado con ron y tabaco. «¿Quién dice que esta es tu casa?» «Yo soy la esposa aquí». «¿Esposa?» Yasmín empujó a Esperanza en el pecho, y ésta retrocedió contra la pared. «¿Qué clase de esposa eres? Eres una traidora. Una traidora. Una verdadera esposa tiene primero a su marido, no al dinero y a los amantes ricos. No te atrevas a empujarme». Esperanza trató de empujar a Yasmín, pero ella la agarró de las muñecas. «¡Vete de aquí!», gritó Yasmín, empujando a Esperanza hacia la puerta. «¡Fuera de aquí!».
Tu marido es mío ahora. Has perdido el derecho a llamarte su mujer. Rubén, di algo. Esperanza se volvió hacia su marido, pero él solo se encogió de hombros y dio un sorbo a la botella. ¿Qué hay que decir?, murmuró. Yasmín tiene razón. Me traicionaste. ¿Qué clase de esposa eres ahora para mí? Yasmín siguió empujando a Esperanza hacia la salida. Ella se resistió. Intentó liberarse, pero las fuerzas no eran iguales. Yasmín era más joven, más fuerte, y lo más importante, tenía el apoyo de Rubén. ¡Fuera! Yasmín abrió la puerta y empujó a Esperanza hacia el porche. ¡Y no te atrevas a volver! La puerta se cerró en las narices de Esperanza. Se quedó de pie en el porche, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. 7 años de matrimonio, 7 años de vida en común, y de repente la echaban de su propia casa. ¡Rubén!, empezó a golpear la puerta. ¡Ábreme! ¡Rubén! ¡Esta es nuestra casa! ¡No puedes echarme! La puerta no se abría, pero al cabo de unos segundos se abrió y Rubén apareció en el umbral con una escoba en las manos. Tenía los ojos inyectados en sangre y la cara contorsionada por la rabia. ¿No puedes?, gritó. Esta casa es mía. Yo pago el alquiler. Y yo decido quién vive aquí. Rubén, vamos. Esperanza se alejó del porche. Estás borracho. No sabes lo que estás haciendo. ¿No sabes lo que estoy haciendo? Rubén balanceó la escoba y golpeó a su mujer en el hombro. Ya lo sé. Comprendo que viví 7 años con un traidor. La escoba era vieja, de cerdas rígidas. El golpe fue doloroso y Esperanza gritó. Rubén volvió a golpearla en la espalda y luego en las piernas. Esperanza huyó de él por el patio, defendiéndose con los brazos. Rubén, basta, gritó. Tú me quieres. Te quiero. La persiguió con una escoba, tropezando con las piedras. ¿Y qué hiciste? Te vendiste al primer rico. No me vendí a nadie. Estás mintiendo. Otro golpe en la espalda y Esperanza cayó de rodillas. Todo el pueblo se está riendo. Dicen que la mujer del taxista tiene un lío con el dueño del restaurante. Los vecinos oyeron los gritos y empezaron a salir de sus casas. Doña Rosario fue la primera en aparecer, seguida de don Miguel, del otro lado de la calle, y luego unos cuantos más. Todos vieron a Rubén golpeando a su mujer con una escoba, pero no intervinieron. «Rubén, ¿qué haces?», le gritó por fin don Miguel. «Basta, no es asunto tuyo». Rubén se volvió hacia su vecino. «Criando a mi mujer. No se puede pegar así a las mujeres». «¿Cómo se puede?». Rubén tiró la escoba y se acercó a la valla. «¿Cuando me avergonzó ante todo el pueblo?». «Rubén, cálmate», intentó intervenir doña Rosario. «Estás borracho. Vete a casa. Duerme un poco». «¿Dormir?». Rubén arrancó una tabla larga de la valla. «¿Cuando toda la calle sabe que mi mujer es una puta?». «No digas eso». Don Miguel dio un paso al frente. «Esperanza es una buena mujer». «¿Una buena mujer?». Rubén balanceó la tabla y golpeó a don Miguel en el hombro. Se balanceó, pero se mantuvo en pie. «Entonces, tú también te acostaste con ella». «¡Estás loco!». Don Miguel se agarró el hombro. «No, no estoy loco». Rubén siguió agitando la tabla. «Ya lo tengo. Estáis todos juntos en esto. Toda la calle está contra mí». Otros 2 vecinos, don Carlos y un joven llamado Alfredo, corrieron hacia don Miguel. Intentaron calmar a Rubén, quitarle la tabla, pero él se defendió como un loco. «¡No te acerques!», gritó. «Esta calle es mía. Yo soy la ley aquí. Y quien viole la moral tendrá su merecido». «¿Qué principios?». Don Carlos intentó acercarse por un lateral. «Rubén, estás diciendo tonterías». «¿Tonterías?». Rubén le golpeó en la pierna con una tabla. «Sois vosotros los que estáis hundidos. Las esposas engañan, los maridos callan, los vecinos se encubren. Yo no me callo». Alfredo intentó agarrar a Rubén por detrás, pero este se dio la vuelta y le golpeó en la cabeza con la tabla. El chico cayó, sujetándose la cabeza. La sangre le corría por la cara. «¡Alfredo!», gritó su mujer, saliendo corriendo de la casa. «¿Qué has hecho, cabrón?». Rubén levantó la tabla por encima de su cabeza. «Has hecho justicia. Ahora todos sabrán que Rubén Vázquez no se dejará intimidar». Los vecinos empezaron a retroceder. Se dieron cuenta de que Rubén estaba en un estado en el que podía hacer mucho daño. El alcohol, los celos y la humillación le habían convertido en un animal salvaje.
ajeno a todo sentimiento humano. «Soy el amo de la calle San Martín», continuó gritando Rubén, agitando la pizarra. «Y al que no esté de acuerdo, le pasará como a este», señaló con la tabla al sangrante Alfredo. Esperanza aprovechó que la atención de su marido se había vuelto hacia los vecinos y corrió hacia la salida de la calle. Oyó gritos, peleas, maldiciones detrás de ella, pero no miró atrás. Lo principal era escapar de aquella pesadilla. La calle estaba vacía y oscura. Los faroles funcionaban uno a uno. Muchas ventanas de las casas ya estaban a oscuras. Esperanza corría, tropezando con las piedras y los baches del asfalto. En sus oídos aún resonaban los gritos de su marido, las amenazas, el ruido de los golpes. Solo al cabo de unas manzanas se detuvo para recuperar el aliento. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que corría hacia la casa de Soledad. Su amiga vivía al otro lado de la ciudad, en una zona cercana al centro. Era una caminata larga, pero no había a dónde ir. Esperanza caminó despacio, pensando en lo que había pasado. En pocas horas su vida había cambiado por completo. Por la mañana era una mujer casada, con trabajo y un techo bajo el que cobijarse. Ahora era una marginada sin hogar y sin ningún lugar al que ir. Extrañamente, no sintió desesperación, más bien un extraño alivio. Era como si las pesadas cadenas que la habían retenido durante tanto tiempo se hubieran roto por fin. 7 años viviendo con un hombre que no la apreciaba, que no la respetaba, que la trataba como si fuera de su propiedad. Solo esta noche se dio cuenta de cómo era él en realidad. La ciudad parecía diferente por la noche. Las mismas calles, las mismas casas, pero el ambiente era distinto, misterioso, un poco aterrador. Había perros callejeros merodeando por las oscuras callejuelas, televisores a todo volumen en las ventanas de algunas casas, música sonando en alguna parte. Esperanza pasó por delante de tiendas cerradas, por delante del colegio al que había ido de niña, por delante de la iglesia de San Antonio, donde se había casado con Rubén. 7 años atrás había sido una novia feliz, que creía en el amor y en que el matrimonio era para siempre. Qué ingenua había sido entonces. En la calle Bolívar, cerca del centro, un coche la alcanzó. Un todoterreno negro circulaba lentamente junto a la acera y luego se detuvo. Bajó la ventanilla y Esperanza vio a Patricio al volante. ¿Esperanza? Parecía sorprendido. ¿Qué haces en la calle a estas horas? Ella se detuvo, sin saber qué decir. Le daba vergüenza contar lo que había pasado en casa, pero no quería mentir. «Voy a casa de una amiga», dijo al fin. «¿A estas horas? ¿Y a pie?» Patricio salió del coche y se acercó a ella. A la luz de la farola vio su pelo revuelto, su ropa sucia, sus ojos rojos. «¿Se encuentra bien?» «Sí, estoy bien». «No lo parece», le cogió la mano con suavidad. «Sube al coche. Te llevaré a donde necesites ir». «No hace falta. Puedo ir andando». «No es muy seguro en la ciudad por la noche, sobre todo para una mujer sola». Esperanza dudó. Por un lado, después de todo lo que había pasado, no quería cargar a Patricio con sus problemas. Por otro, cruzar la ciudad a oscuras le daba mucho miedo. «Está bien», aceptó, hasta la casa de Soledad Herrera. El interior del coche era cálido y acogedor. Sonaba música tranquila, olía a cuero y a una tenue colonia masculina. Esperanza se recostó en el asiento y por primera vez en todo el día sintió que podía relajarse. «¿Qué ha pasado en casa?», preguntó Patricio, poniendo el coche en marcha. «Está ahí dentro con esa mujer. Yasmín. Los dos están borrachos». «¿Y te ha echado?» Ella lo echó. Dijo que ahora era su marido, y él aceptó. Patricio se quedó en silencio, pensando en lo que había oído. Luego preguntó, «¿A dónde vas ahora?» «No lo sé. Pasaré la noche en casa de Soledad y mañana. Mañana ya veremos». «Esperanza». Patricio detuvo el coche en el semáforo y se volvió hacia ella. «Después de lo que ha pasado hoy, no es seguro que te quedes en la ciudad. Tu marido es inestable y podría hacerte daño. ¿Dónde se supone que debo ir? Este es mi pueblo. Esta es mi vida». «¿Qué vida? Perdiste tu trabajo, tu casa, tu marido. ¿Qué te retiene aquí?» Esperanza lo pensó. Realmente, ¿qué la retiene aquí? Sus padres viven en otra ciudad. No tiene más parientes. La única amiga que tiene es Soledad. Pero,
¿Es eso suficiente para quedarse donde la amenazan? Ven a mi casa, sugirió de repente Patricio. Tengo una casa grande, una habitación de invitados. Pasarás la noche en paz y mañana pensarás qué hacer. No, no podemos. Esperanza negó con la cabeza. Después de lo de hoy, la gente ya está cotilleando. Si se enteran de que me quedo contigo, ¿qué te importan los cotilleos? Patricio volvió a arrancar el coche. Eres una mujer libre. Tu marido rompió el matrimonio. Tienes derecho a vivir donde quieras. Una mujer libre, repitió Esperanza. Eso suena extraño. ¿Por qué extraño? Porque no fui libre durante 7 años. No me di cuenta. Llegaron a la casa de Soledad, un pequeño edificio de una planta con tejado rojo, donde vivía su amiga con sus padres. Las ventanas estaban a oscuras. Todos dormían. Es tarde, comentó Patricio. No quiero despertarlos. Soledad no se ofendería. Ella lo entenderá. Esperanza. Patricio apagó el motor. Una vez más te sugiero que vengas a mi casa. No de hombre a mujer, sino de hombre a hombre que necesita ayuda. Tengo una habitación donde puedes dormir en paz y pensar en el futuro. Esperanza miró las oscuras ventanas de la casa de su amiga. Despertar a Soledad y a sus padres en mitad de la noche, contarles lo que había pasado, explicarles. ¿Y después qué? ¿Encerrarse en una habitación pequeña, sintiéndose una carga? Está bien, dijo al fin. Vamos a tu casa, pero solo por esta noche. Sí, claro, solo por esta noche. Patricio arrancó el coche y atravesaron la ciudad dormida hasta llegar a su casa. Esperanza miró por la ventanilla las calles familiares y pensó en cómo aquel día había supuesto un punto de inflexión en su vida. Por la mañana había sido la mujer de Rubén Vázquez y ahora viajaba para pasar la noche con otro hombre. La casa de Patricio estaba en un barrio de lujo cerca del centro. Una estructura de 2 pisos de estilo colonial, con paredes blancas y tejado de tejas rojas. Grandes ventanas, rejas de hierro forjado, un jardín bien cuidado. Todo hablaba de la riqueza y el buen gusto del propietario. Bienvenido, dijo Patricio al abrir la puerta principal. Esta es su casa. El interior era agradable y acogedor. Muebles de madera oscura, cuadros en las paredes, flores frescas en jarrones. En la planta baja, salón, cocina, estudio. En la segunda planta, los dormitorios. La habitación de invitados está arriba, me enseñó Patricio. Hay de todo. La ropa de cama está limpia y hay toallas en el armario. Gracias. Esperanza se sintió incómoda en esta hermosa casa. Solo pasaré la noche y luego me iré. Mañana no irás a ninguna parte, dijo Patricio con firmeza. Primero tenemos que arreglar el asunto con tu marido y lo del restaurante, y luego podemos pensar en el futuro. Esperanza subió a la habitación de invitados y por primera vez en años se acostó en una cama limpia y bonita, sin miedo a que en mitad de la noche su marido borracho volviera a casa. Fuera de su ventana había un barrio tranquilo y apacible, no una calle ruidosa con perros ladrando y vecinos escandalosos. Mientras se dormía, pensó en lo que le había pasado en la vida en un solo día, y extrañamente, en lugar de tristeza, sintió esperanza. Por primera vez en años, esperanza de que la vida podía ser diferente. Esperanza se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas blancas. Durante los primeros segundos no se dio cuenta de dónde estaba. La habitación no le resultaba familiar. La cama era demasiado cómoda y el aire no olía al moho y la humedad a los que estaba acostumbrada en su casa, sino a frescor y al tenue aroma de la lavanda. Entonces todo volvió a su mente. El destrozo del restaurante, el escándalo en casa, el exilio, el paseo nocturno por la ciudad y la oferta de Patricio de pasar la noche en su casa. Esperanza se sentó en la cama, observando la habitación a la luz del día. Todo era bonito y caro. Muebles de madera natural, cuadros enmarcados, moqueta mullida en el suelo. Tanta comodidad le parecía casi antinatural después de años de vivir en una casa modesta, con paredes desconchadas y un tejado con goteras. En la mesilla de noche había una nota. Esperanza, el desayuno está listo. Baja cuando te despiertes. P. En el cuarto de baño, más grande que el dormitorio de ella y Rubén, Esperanza se aseó. Se miró en el espejo y vio a una mujer de ojos cansados, pero hombros enderezados. Extrañamente, después de todo lo que había pasado, no se sentía rota, sino más bien liberada. Patricio la esperaba en la cocina.
Ya estaba vestido y afeitado. Parecía fresco y descansado. En la mesa había café, pan fresco, fruta y mermelada. Un desayuno sencillo pero de calidad. ¿Has dormido bien?, le preguntó sirviéndole el café en una hermosa taza de porcelana. Sí, gracias. Hacía mucho tiempo que no dormía tan profundamente. Eso es porque te has sentido segura por primera vez en mucho tiempo. Esperanza asintió. Él tenía razón. Siempre dormía profundamente en casa, atenta a los ruidos, para ver si Rubén llegaba borracho, si iba a armar jaleo, si iba a empezar a destrozar muebles. Patricio, tengo que irme, dijo dando un sorbo a su café. Gracias por tu ayuda, pero no puedo quedarme aquí. ¿Por qué no? Porque no está bien. Tú eres un hombre, yo soy una mujer casada. ¿Casada? Patricio enarcó una ceja. Después de lo que pasó ayer, ¿aún te consideras casada? Esperanza dudó. Técnicamente era la mujer de Rubén. No se habían divorciado, los papeles no estaban anulados. Pero en esencia, después de que él la echara de casa, la sustituyera por otra mujer, le pegara, ¿qué quedaba de su matrimonio? No lo sé, admitió con sinceridad. Esperanza. Patricio acercó la silla a ella. Quiero decirte algo importante. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero no me atreví. Ella lo miró, sintiendo que los latidos de su corazón se aceleraban. Estoy enamorado de ti, dijo él de forma sencilla y directa. Desde el día en que viniste a solicitar el trabajo, eres una mujer inteligente, guapa y decente, que se merece algo mucho mejor que lo que has tenido. Patricio. Espera, déjame terminar. Sé que tenías un marido. Sé que estás en una situación difícil. Por eso no hice más que admirarte desde lejos. Pero después de lo de ayer, Esperanza, quiero que te quedes. No como una invitada, sino como una mujer dispuesta a empezar una nueva vida. Esperanza se quedó callada, sin saber qué decir. Patricio continuó. Te ofrezco lo que tu marido no pudo darte. Respeto, atención, estabilidad. Tengo dinero, contactos, oportunidades. Podemos mudarnos a la capital si quieres. O quedarnos aquí, pero vivir una vida de verdad, no una existencia. ¿Y el restaurante?, ella preguntó. Después de la debacle de anoche, el restaurante puede ser reconstruido o abrir uno nuevo. Pero primero me encargaré de quién lo destruyó. La voz de Patricio tenía una nota dura que Esperanza nunca había oído antes. ¿Qué quieres decir? Tu marido destrozó mi restaurante, pegó a los clientes, atropelló a un peatón. ¿Cree que se saldrá con la suya? Se equivoca. Patricio se levantó y se paseó por la cocina. Tengo un amigo, el capitán de policía Evaristo Morales. Fuimos juntos a la universidad, me debe mucho. Creo que es hora de que aprovechemos nuestra amistad. Esperanza también se levantó. Rubén ya está castigado. Me ha perdido a mí. Ha perdido el respeto de la gente. Eso no es suficiente, dijo Patricio con rigidez. Arruinó el fruto de meses de mi trabajo, asustó a los clientes, hirió a gente inocente. Y lo más importante, te intimidó. Eso no puede quedar impune. Esperanza vio la determinación en sus ojos y comprendió que era inútil hacerle cambiar de opinión. Patricio era el tipo de hombre que ve las cosas hasta el final. Esperanza se acercó a ella y le cogió las manos. Dime la verdad, ¿puede haber un futuro para nosotros? ¿O vas a considerarte el resto de tu vida la esposa de un hombre que te humilló? Ella le miró a los ojos, serios, inteligentes, llenos de sinceridad. Hacía 7 años era una joven que se había casado por amor, pero el amor había sido unilateral. Rubén nunca la había amado de verdad. Se había casado porque era guapa, porque necesitaba una amante en casa, porque así debía ser. Y Patricio le había ofrecido lo que ella había soñado, pero nunca se había atrevido a soñar en serio. Amor verdadero, respeto, compañerismo. Sí, dijo en voz baja. Podríamos tener un futuro. Patricio sonrió y la besó en los labios, con suavidad, con cuidado, no como un marido con derechos, sino como un hombre que atesora cada caricia. Esperanza sintió que hacía tiempo que había olvidado lo que era que la besaran con cariño, no por costumbre o lujuria. Quédate aquí, entonces, dijo, y yo me pondré a trabajar para cerrar el pasado. Después de desayunar, Patricio entró en el estudio y habló por teléfono durante largo rato. Esperanza oyó retazos de conversación.
Hablaba del restaurante, de los daños, de la necesidad de tomar medidas. Luego salió, vestido con un traje oscuro, y dijo, «En una hora todo habrá terminado. Evaristo ha aceptado ayudar. ¿Tengo que estar allí? Sí, eres la perjudicada. Tu testimonio es importante». Esperanza asintió. Se dio cuenta de que ese momento era inevitable. El encuentro con Rubén, la ruptura definitiva, el fin de su relación. Media hora más tarde, 3 coches de policía llegaron a casa de Patricio. Iban uniformados y armados, preparados para cualquier eventualidad. Delante iba un hombre de 45 años con uniforme de capitán, al parecer Evaristo Morales. Patricio, amigo, estrechó con firmeza la mano del dueño del restaurante. Es una historia desagradable, pero lo arreglaremos. Gracias, Evaristo. Es muy importante para mí. Comprendo. ¿Y esta es la víctima? El capitán se volvió hacia Esperanza. Esperanza Delgado, la mujer del sospechoso. Ya veo. Bueno, vamos a limpiar el desastre. Una comitiva de 3 coches de policía y el jeep de Patricio se dirigió hacia la calle San Martín. Esperanza se sentó junto a Patricio y sintió que se le apretaba el estómago de la emoción. No sabía qué esperar de su encuentro con Rubén. Cuando llegaron a la casa, parecía que todo el barrio estaba al tanto de la inminente detención. Los vecinos estaban junto a sus casetas, cuchicheando, señalando con el dedo la casa de Esperanza. Alguien había avisado a Rubén a tiempo de ver su taxi en el patio. El capitán Morales ordenó rodear la casa. Los policías tomaron posiciones en todas las salidas para que nadie pudiera escapar. Entonces se dirigió a la puerta y llamó con fuerza. ¡Policía! ¡Abran! Del interior llegaban voces apagadas, ruido de muebles al moverse, pisotones. Era evidente que alguien intentaba ocultar algo o se preparaba para resistir. «Rubén Vázquez, sal con las manos en alto». La puerta permaneció cerrada. El capitán esperó un minuto más y luego hizo un gesto con la cabeza a sus subordinados. «Echadlo fuera». 2 policías con un ariete se acercaron a la puerta. De un golpe, la puerta se abrió de golpe, volando de sus goznes. Los policías irrumpieron en la casa gritando órdenes. «¡Todo el mundo al suelo! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡No se muevan!». Unos segundos después, sacaron a Rubén de la casa. Luchó, intentó liberarse, pero los 2 fuertes policías lo sujetaron con fuerza. Tenía un aspecto terrible. Sucio, sin afeitar, con los ojos rojos y la ropa arrugada. «¡Soltadme!», gritó. «¿Con qué derecho? Yo no he hecho nada». «¿No has hecho nada?». El capitán Morales sacó un cuaderno. Destrozar un restaurante, pegar a los clientes, atropellar a un peatón, amenazar a los vecinos, herir a su cónyuge. «Todos estáis conspirando». Rubén vio a Esperanza y Patricio. «Los ricos han sobornado a la policía. Intentan meter en la cárcel a un trabajador honrado». Luego sacaron a Yasmín de la casa. Lloraba y se manchaba los restos del maquillaje de la noche anterior. Su vestido rojo estaba sucio y roto, su pelo despeinado. Tenía un aspecto patético y ridículo. «No ha sido culpa mía», sollozaba. «Yo no he hecho nada. Él me metió en esto». «Cállate, tonta», le gritó Rubén. «No te avergüences delante de esta escoria». El capitán Morales asintió y los policías los esposaron a ambos. Rubén siguió resistiéndose, pero ahora solo parecía patético. «¿Qué queréis?», preguntó volviéndose hacia Patricio. «¿Dinero? ¿Cuánto quieres?». Patricio se acercó en silencio y le dio una bofetada. No con fuerza, pero sí con una sonora bofetada que resonó en el patio. «Esto es por mi restaurante», dijo con calma, «y por lo que le hiciste a tu mujer». «¡Cabrón!». Rubén intentó arremeter contra Patricio, pero los policías lo contuvieron. «Te traeré de vuelta. Encontraré la manera». El capitán Morales abrió su libreta y empezó a leer los cargos. «Rubén Vázquez, se te acusa de robo, daños intencionados a la propiedad a gran escala, lesiones corporales, alteración del orden público, atropello y fuga, amenazas físicas». La cara de Rubén se fue poniendo cada vez más pálida con cada cargo de la acusación. Él, al parecer, no entendía qué graves artículos podían incriminarle por la hazaña de ayer. «Yasmín Caballero, se te acusa de complicidad en robo, provocación a delinquir,
encubrimiento del autor. «No es culpa mía», volvió a gritar Yasmín. «Rubén, diles que no soy culpable». Pero Rubén ya no escuchaba. Miró al capitán de policía, luego a Patricio, luego a Esperanza, y en sus ojos comprendió lentamente la gravedad de la situación. «¿A cuánto me enfrento?», preguntó en voz baja. «De 10 a 15 años con tantos cargos», respondió el capitán. «A menos que haya circunstancias atenuantes». «¿10 años?», Rubén se tambaleó. «¿Por qué? ¿Por defender el honor de su familia? ¿Por destruir un restaurante valorado en más de 200 millones de pesos?», dijo Patricio. «¿Por mutilar a la gente? ¿Por atropellar a una anciana con un coche?». Rubén miró la cantidad de daños y se dio cuenta de que nunca tendría tanto dinero. Aunque trabajara de taxista el resto de su vida, no podría pagar ni la 10ª parte de esa cantidad. Pero no quería. Empezó a caer de rodillas esposado. Estaba borracho. No sabía lo que hacía. «Debería haberlo pensado antes», dijo Patricio con frialdad. «¡Esperanza!». Rubén se volvió hacia su mujer, y por primera vez en su voz no sonó rabia ni acusación, sino una súplica. «Esperanza, díselo. Diles que soy un buen marido, que te he querido». Esperanza miró fijamente al hombre que ayer mismo había sido su marido y que ahora se arrodillaba esposado, suplicando clemencia. No sintió piedad ni triunfo, solo vacío y hastío. «Patricio», continuó Rubén, volviéndose hacia el dueño del restaurante, «no tengo tanto dinero, nunca lo tendré, pero puedo trabajar. Trabajaré día y noche, daré todo lo que gane». «¿Cuánto ganas al día?», preguntó Patricio. 1,500 pesos. Con ese sueldo, necesitarías 300 años para pagar los daños». «Pero yo no puedo ir a la cárcel». Rubén empezó a sollozar. «No soy un delincuente, soy un trabajador». «Deberías haber pensado en eso cuando embistieron mi restaurante», dijo Patricio y se volvió hacia el capitán. «Evaristo, llévatelos». «Esperad». Rubén intentó arrastrarse hasta Patricio de rodillas, pero los policías lo levantaron. «Lo recuperaré todo. Dame un plazo». «¿Qué plazo? ¿300 años? Tiene que haber una manera. Siempre hay una manera». «Hay una manera», dijo Patricio. «Ve a la cárcel y cumple toda la condena. Quizás salgas dentro de 15 años». Arrastraron a Rubén y a Yasmín hasta los coches de policía. Yasmín lloraba y se lamentaba, y Rubén seguía intentando gritar algo, pero las palabras se perdían en el ruido. «Esperanza», gritó por última vez. «Lo siento, no era mi intención, eran celos». Pero ella no contestó. Esperanza se quedó de pie junto a Patricio y vio cómo los coches alejaban su pasado. 7 años de matrimonio terminaron con su marido saliendo esposado, acusado de graves delitos. «¿Te arrepientes?», preguntó Patricio en voz baja. «No», respondió ella con la misma tranquilidad. «Sorprendentemente no». «Entonces volvamos a casa», la cogió de la mano. «Tenemos una nueva vida por delante». Esperanza asintió y caminó con él hasta el coche. Los vecinos los despidieron con miradas, algunas de condena, otras de envidia, otras de comprensión. Pero a ella le daba igual. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre. Mientras se alejaban de la calle San Martín, Esperanza no miró atrás ni una sola vez. Sabía que nunca volvería aquí. Esta casa, esta calle, esta vida, todo formaba parte del pasado. Por delante tenía un futuro con un hombre que la quería y la respetaba. Y por primera vez en años ese futuro no era aterrador, sino inspirador.